Hola, muy buen día a todos. El día de hoy hablaremos un poco sobre física básica, en donde aprenderemos qué son las equivalencias entre unidades de medida, ya que las usamos siempre en los problemas de física, normalmente o en algunas otras áreas en las que tengamos que realizar conversiones, pero es importante saber por qué se hacen estas conversiones y cómo se pueden hacer. Es por eso que se llaman equivalencias entre unidades de medida. Las unidades de medida que se trabajan en física pertenecen al Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades se puede abreviar con las letras o con las siglas SI y también es denominado Sistema Internacional de Medidas. Una de las principales características del Sistema Internacional de Medidas es que sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales. Aquí hay una única excepción, la cual es la magnitud de masa, en donde la masa pues está haciendo referencia a un kilogramo y este kilogramo está definido por un prototipo internacional de kilogramo que está almacenado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Francia. Entonces la única magnitud que es una excepción a las demás magnitudes físicas que son reales es la masa, ya que la masa en el Sistema Internacional de Unidades se toma en base a un objeto que tiene una masa determinada, de la cual los demás instrumentos de medición se han calibrado para que estén ajustados a esa cantidad de masa, el cual recibe el nombre de kilogramo. El sistema internacional tiene como magnitudes y unidades fundamentales las siguientes, las cuales podemos apreciar aquí en la tabla. Del lado izquierdo tenemos la magnitud y del lado derecho la unidad. La primera magnitud es la longitud y en el Sistema Internacional de Unidades la unidad es metro y se abrevia con la letra M minúscula. La segunda es la masa que les acabo de mencionar y la unidad es kilogramo y se abrevia con una K y una G minúscula. El tiempo se abrevia con una S minúscula y la unidad de segundo. La temperatura, la unidad es Kelvin y se abrevia con una K mayúscula. La intensidad de corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad es amperio y se abrevia con una A. La intensidad luminosa, la unidad es candela y se abrevia con C y D minúsculas. La cantidad de sustancia mol, la unidad es mol y se abrevia con mol con letras minúsculas. ¿Cuáles son las desventajas del Sistema Internacional de Unidades? Las unidades del Sistema Internacional pueden resultar inadecuadas simplemente por su tamaño. Esto quiere decir, por ejemplo, la distancia entre dos ciudades no se expresa en metros. Como sabemos, cuando son distancias muy largas, normalmente se utilizan kilómetros, hablando del Sistema Internacional de Unidades, ni la masa de un electrón en kilogramos, ya que es mucho más tedioso, mucho más innecesario trabajar con una cantidad muy grande de números. Para ello se utilizan prefijos, los cuales tienen la función de ser un submúltiplo o un múltiplo de las unidades con las que se está trabajando. En la siguiente tabla se muestran los prefijos más comunes y que se pueden aplicar a todas las magnitudes físicas que hemos visto en la tabla anterior. Los prefijos son varios, algunos de los más conocidos, por ejemplo, son kilo, mega, giga, centi, mili, micro, nano, y esas unidades las hemos relacionado porque las hemos escuchado alguna vez, por ejemplo, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, pero hay prefijos que todavía hacen mucho más pequeñas las unidades, por ejemplo, picómetros, femto, ato y en mucho más grandes, tetra, peta, hexa. Y por ejemplo, los que son los más grandes los hemos escuchado en algunos dispositivos extraíbles como los USB, que son megas, gigas, teras, etcétera. Y los más pequeños los hemos escuchado, por ejemplo, en química, en algunos análisis de espectrofotometría, espectroscopía, esto para trabajar con unidades de distancia muy pequeñas. Y aquí tenemos a qué equivalen las unidades, los tenemos desde el trillón como el más grande y el más pequeño como la trillonésima. Y todos tienen su símbolo. ¿Y qué son los factores de conversión? El cambio de unidades es una operación muy frecuente en física, como lo dije al inicio del video. La conversión de una cantidad expresada en una unidad del sistema internacional a otra unidad múltiplo o submúltiplo de la anterior, o bien a alguna que no es del sistema internacional, se obtiene mediante factores de conversión. Es aquí lo importante porque esto siempre lo vamos a utilizar cuando resolvemos problemas de física. Por definición,
Un factor de conversión es la relación entre dos cantidades iguales pero expresadas en diferentes unidades. Aquí tenemos un ejemplo en el cual la casa amarilla que está en la parte izquierda se encuentra a 1 kilómetro de la escuela que se encuentra en el lado derecho. Y si vemos del lado derecho, pasando el signo igual, porque queremos decir que la imagen del lado izquierdo es igual a la del lado derecho, incluyendo la distancia que existe entre las dos. Y aquí estamos viendo que aquí, a partir de aquí hasta la casa son 1000 metros. Y acá tenemos 1 kilómetro. Y realmente es la misma distancia. Estamos hablando de lo mismo, pero se expresa en diferentes unidades. Para eso son los factores de conversión. Para expresar esta misma distancia de una manera mucho más simple, que sería esta de aquí, y son equivalentes estas unidades. Y vamos a ver cómo es que se hace un factor de conversión en el ejemplo. La relación entre 1 kilómetro y su equivalencia en metros se puede expresar mediante dos factores de conversión, los cuales tendrán como valor la unidad, porque son el cociente entre dos cantidades iguales. 1 kilómetro equivale a 1000 metros y viceversa, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Y es así como obtenemos nuestro factor de conversión. Y vamos con el ejemplo 1, el cual nos dice, convierte 67 kilómetros a metros. Aquí lo primero que hacemos es colocar la unidad que queremos convertir, que son los 67 kilómetros. Lo queremos pasar a metros. Para poder hacer la conversión necesitamos que los kilómetros, que va a ser el factor de conversión, se encuentren en la parte de abajo. Porque para que se pueda llevar a cabo una cancelación de unidades, se necesita que uno esté en la parte de arriba y uno en la parte de abajo cuando se realiza la operación, y así se cancelan, quedándonos la unidad que nosotros necesitamos, la cual es metros. Esa es la clave para hacer las conversiones. No podemos hacer que 1 kilómetro esté en la parte de arriba y 1000 esté en la parte de abajo, porque al realizar la conversión pues nos va a dar un dato que es erróneo. Entonces la clave para poder hacer las conversiones es que uno esté en la parte de arriba y otro esté en la parte de abajo. En la parte de arriba debe estar la unidad a la cual quieres llegar. Entonces, como este está en la parte de arriba y este está en la parte de abajo, nos queda metros, que es la unidad que estamos buscando, y al realizar la operación 67 kilómetros por 1000 entre 1 nos queda 67.000 metros. Y ya convertimos 67 kilómetros a metros. Ahora pasamos con el ejemplo 2. Y hay que decir algo muy importante. Los factores de conversión se pueden usar consecutivamente y nos permiten realizar cambios que en principio parecen más complicados. Esto puede parecer difícil, pero realmente te ahorra más tiempo, y si lo haces de forma continua, te puedes percatar de algún error o si te falta hacer alguna conversión en tus unidades. Y vamos con el ejemplo. Para poder convertir los 108 kilómetros por hora en metros por segundo, utilizaremos dos factores de conversión. Son 108 kilómetros por hora lo que vamos a convertir. Lo queremos convertir primero los kilómetros a metros. Este kilómetro está en la parte de arriba y este está en la parte de abajo, por lo cual hasta ahora vamos bien. Y 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y hasta ahorita ya podemos cancelar los kilómetros con este de aquí y la operación quedaría 108 por 1000. Y ya pasaríamos de kilómetros a metros, y hasta ahorita tendríamos metros por hora o metros sobre hora. Esto lo vamos a multiplicar para convertir las horas a segundos. Esta hora la queremos que se transformen en segundos, y como la h de horas está en la parte de abajo, necesitamos que esté la otra en la parte de arriba para que se pueda cancelar, y una hora tiene 3600 segundos. La unidad a la que queremos llegar son segundos, por lo cual si se cancela nos va a restar esta unidad que es la que nosotros estamos buscando. Y ahora lo que teníamos anteriormente de multiplicar 108 por 1000, ese resultado lo vamos a multiplicar por 1 entre 360. Y al final nos va a resultar que son 30 metros por segundo. Y es así como utilizamos factores de conversión de manera continua para llevar a cabo una conversión tanto en la parte de arriba, que serían los kilómetros, y en la parte de abajo, que serían horas, y cambiándolas totalmente a otras unidades mucho más pequeñas, que son metros y segundos. Es así como de forma rápida aprendimos qué son los factores de conversión, por qué se deben de hacer y por qué son importantes en física. Los ejercicios que resolvimos y todo lo que hablamos es basándonos únicamente en el Sistema Internacional de Unidades. Eso ha sido todo y gracias por ver el video. Si tienes alguna duda me puedes preguntar en los comentarios. Nos vemos pronto y gracias por ver el video.